niños? Bienvenidos a nuestra clase de Descúbrelo. Hoy vamos a tener una clase que va a ser de bendición. Yo espero que ustedes aprendan mucho. Así que acompáñenme a orar. Dios, gracias por esta mañana y queremos ponerte este tiempo en tus manos. Bendice a cada niño y enséñale que cada niño pueda aprender. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver nuestros 4 puntos de la lección del día de hoy. Y el primero es saber lo bueno. Pedro obedece a Dios. Después vamos a pensar bien. Y es el versículo del día de hoy que está en Marcos 12, 30, 31a. Y dice así: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Marcos 12, 30, 31a. Y entonces haremos lo bueno, hacer lo bueno. Demostraré templanza al obedecer a Dios. Cuarto punto, sentirse bien. Puedo sentir gozo cuando obedezca a Dios. Repasemos nuestro versículo del día de hoy. Se encuentra en Marcos 12, 30 y 31a. ¿Lo recuerdan? Se encuentra en el Nuevo Testamento. Y dice así: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Recuerdan dónde está? En nuestra Biblia está en Marcos 12, 30 y 31a. Volvamos a repasarlo, ¿ok? Hagan ustedes también los movimientos para que sea más fácil que lo recuerden. Vamos a empezar. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Marcos 12, 30 y 31a. Obedecer es mejor que confiar en tu opinión. Obedecer es creer en Dios. Muy fácil es y al orar tú le pides al Señor de su ayuda para obedecer. En la Biblia tú podrás las respuestas encontrar. Es la forma de oír su voz. Si cada día tú la lees, al Señor conocerás y sabrás lo que le agrada a Él. Obedecer es mejor que confiar en tu opinión. Obedecer es creer en Dios. Muy fácil es y al orar tú le pides al Señor de su ayuda para obedecer. En nuestra clase de hoy vamos a ver quién era Pedro. Pedro era una persona que amaba a Jesús, compartía con otros sobre Jesús. ¿Recuerdas? Él hacía esto. Hoy vamos a aprender más acerca de Pedro y de los discípulos que lo acompañaban. Así que vamos, esto está en el libro de Hechos. ¿Recuerda? Los 4 evangelios y después está el libro de Hechos. En este libro se encuentra la lección de hoy. Así que abre tu Biblia en el libro de Hechos. Y entonces vamos a hablar acerca de Pedro y los discípulos que fueron muy valientes porque contaban a otras personas sobre Jesús. ¿Y sabes por qué lo hacían? Porque amaban a las personas y porque amaban a Dios. ¿Y qué crees que Pedro
decía al compartir sobre Jesús? Claro, decía lo que hemos aprendido sobre el libro Sin Palabras, que Jesús, Él había resucitado y ahora está en el cielo y está preparando un lugar para nosotros, pero que hay algo que nos separa de Dios y que es el pecado, pero también que Jesús murió en la cruz para pagar por tus pecados y por los míos, y que si nosotros le aceptamos como nuestro Salvador y le pedimos perdón, Él limpia nuestro corazón, Él limpia nuestra vida y nos da vida eterna. Todo esto Pedro compartía con las personas y también los discípulos. Estos discípulos hacían a través de Jesús, o sea, por medio de Jesús, hicieron grandes milagros, como aquel que vimos la semana pasada, que aquel hombre que estaba cojo y que no podía caminar y que pudo empezar a caminar. Pero no solamente eso hizo, sino que hicieron muchas otras cosas sorprendentes. Pero a algunas personas no les gustó para nada lo que Pedro y los discípulos estaban haciendo. Observa esto. Era demasiado. Los dirigentes judíos no podían creer lo que estaba pasando. ¿No les ordenamos a Pedro y a los otros apóstoles que dejaran de enseñar acerca de Jesús? Pero siguen enseñando, y ahora hasta hacen milagros. Multitudes de enfermos vienen cada día a la ciudad y todos son sanados. Los dirigentes judíos estaban muy enojados. El sumo sacerdote y los saduceos pensaron que debían detener el trabajo de los apóstoles, así que los arrestaron y encarcelaron. Pensaban que eso les iba a dar tiempo a los apóstoles para pensar. Tal vez con eso dejarían de hablar acerca de Jesús. Tenían que dejar de decirle a la gente que Jesús había resucitado de los muertos. Los saduceos no creían que alguien pudiera volver a la vida. Tampoco creían en los ángeles. Dios seguramente se sonrió al conocer sus planes. Esa noche envió a un ángel para que sacara de la cárcel a los apóstoles. El ángel les dijo: regresen al templo a decirle a la gente todo acerca de esta nueva vida en Jesús. Por supuesto que los apóstoles obedecieron con mucho gusto. Muy temprano en la mañana fueron al templo y comenzaron nuevamente a enseñar. Pero otros estaban también muy ocupados esa mañana. El sumo sacerdote y los saduceos llamaron a todos los dirigentes importantes para una reunión. Entonces enviaron órdenes a la cárcel para que les trajeran a Pedro y a Juan. Muy pronto regresaron los hombres a quienes habían enviado con la orden. Estaban llenos de temor. Encontramos la celda muy bien asegurada, con los guardias en la puerta, pero no hallamos a nadie adentro. Los dirigentes menearon la cabeza. ¿Y ahora qué? Después les llegaron noticias de la calle. ¡Miren! Los hombres que pusieron en la cárcel han regresado a enseñar en el atrio del templo. Rechinando los dientes de enojo, los dirigentes enviaron más hombres al templo para arrestarlos. Cuando los apóstoles finalmente estuvieron delante de los dirigentes, el sumo sacerdote les lanzó una mirada de enojo. Les dimos órdenes estrictas de no enseñar en el nombre de Jesús. Ustedes han llenado a Jerusalén de sus enseñanzas y están tratando de hacernos culpables de la sangre de este hombre. Deben dejar de hacerlo. Los apóstoles contestaron sencillamente: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó de los muertos a Jesús, ese mismo Jesús que ustedes mataron colgándolo de una cruz. Dios lo ha hecho príncipe y salvador. Él le dará a Israel arrepentimiento y perdón de sus pecados. Los dirigentes temblaban de enojo. Realmente deseaban matar a los apóstoles, pero no podían. Demasiadas personas creían que los apóstoles eran hombres de Dios. Y los apóstoles permanecieron firmes a pesar de todo eso. Jesús era más importante para ellos que hasta su propia vida. Ahora veamos la conclusión. Estos discípulos eran hombres muy valientes, que amaban a Dios en cualquier momento y en cualquier lugar. Estaban dispuestos a decirles a otros cuánto amaban a Jesús, aunque tuvieran que ir a la cárcel por haberlo dicho.
Los discípulos obedecían a Dios con gozo. Ahora, hacer lo bueno. Aquí está. ¿Cómo lo vamos a aplicar a nuestras vidas? ¿Pueden ustedes ser como los discípulos, obedeciendo a Dios sin importar lo que otros dicen? Esta es la pregunta. Imagínate que estás en casa de un amigo y entonces alguien te dice que mientas. Por ejemplo, sabes que tus papás no te dejan ver una película y ahí dicen, ven a verla. Total, ni le digas a tu papá, nosotros no le vamos a decir. ¿Qué vas a hacer en un caso como estos? Deberías mostrar templanza, dominio propio y obedecer a Dios diciendo la verdad. O sea, no la voy a ver porque mis papás me dijeron que no. Y yo no debo de mentir. Eso es lo que tú tienes que decir. Entonces, cuando tú haces esto, tú estás haciendo lo bueno. Y como ya aprendimos en nuestra lección bíblica, esto a veces puede ser difícil, pero es lo correcto. Y entonces tú te sentirás bien. Tendrás gozo cuando obedezcas a Dios. Recuerda, podemos sentir gozo cuando obedecemos a Dios. Debemos de ser valientes, como fueron los discípulos. Ahora estamos en el tiempo para descubrir. Vamos a jugar El Rey Pide, así que veamos quién va a ganar. ¿Quién traerá primero los objetos que te piden? Empezamos. El rey pide una piedra mojada. Ok. Punto para Jair. El rey pide 2 hojas cafés. Ok. El rey pide un objeto que tenga algo de color rojo. Muy bien. El rey pide una hormiga. Eso, muy bien. Ahora, para cerrar, el rey pide una maderita. Una pequeña maderita. Muy bien. Gracias por participar. Hasta la próxima. ¿Cómo se llamaba el juego de nuestro tiempo para descubrir? El rey pide, ¿verdad? Pero era un juego, como les acabo de decir. Ahora vamos a hablar de lo que es real, de lo que es verdadero. Los hijos de Dios o cristianos tenemos un rey verdadero y poderoso. Él nos dice en la Biblia que seamos obedientes. Así como lo hizo Pedro en la historia de hoy. Él iba y le hablaba a las personas. Les decía que Dios los amaba y que Jesús murió por pagar sus pecados. Y cuando pasó por situaciones difíciles, ya vieron, buscaban aprenderlo, decir cosas feas de él, meterlo a la cárcel. Él tuvo dominio, tuvo autocontrol, no se molestó, no se gritó, no ofendió, sino que fue obediente y siguió hablando de la palabra de Dios. Yo te invito a que esta semana tú seas obediente también. La Biblia nos dice que obedezcamos a nuestros padres. Así que te invito a que obedezcas a mamá, a que obedezcas a papá. Pero no gritando, no molestándote, no haciendo berrinche, sino con gozo. La Biblia también nos dice que hagamos las cosas como para el Señor. Piensa que de esta manera eres agradable y obediente a Dios. Así que te invito a practicarlo. Encontré al patito Juan en la esquina de un zaguán. Encontré
encontré al patito Juan en la esquina de un zaguán y me dijo: ven que vamos a charlar, un consejo sano yo te voy a dar. Y me dijo: ven que vamos a charlar, un consejo sano yo te voy a dar. Obedece a tu papá, obedece a tu mamá, y si lo haces el Señor, larga vida te dará. Obedece a tu papá, obedece a tu mamá, y si lo haces el Señor, larga vida te dará. Cada día al despertar, a Jesús debes orar. Cada día al despertar, a Jesús debes orar. Y también tu Biblia tienes que leer, porque así un hombre bueno vas a ser. Y también tu Biblia tienes que leer, porque así una niña buena vas a ser. Obedece a tu papá, obedece a tu mamá, y si lo haces el Señor, larga vida te dará. Obedece a tu papá, obedece a tu mamá, y si lo haces el Señor, larga vida te dará.